orado. Y de verdad me encantó este estudio y yo quiero compartir eso aquí en Manaim, porque sé que hay algunos aquí que están pasando por esos momentos difíciles, o han pasado en algún momento, esos momentos en que dices, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? No sé cuántos de ustedes vieron un mensaje que envió Chara en la mañana. Chara estaba lista preparando a las niñas para venirse a la iglesia y Ruth se puso mal. Ruth, la niña, empezó a sangrar de su nariz. ¿Qué es eso? Dice, de verdad, a mí me impresionó. Yo pensé que el viernes Chara no iba a venir al campo de verano porque su niña Lucía estaba enferma. Pensé que le iba a dejar reposando y vino. Y decimos, ¿por qué a gente buena, a gente que sirve a Dios, por qué a gente que está dando todo para Dios y le pasan estas cosas? ¿Qué no debería ser que si tú estás con Dios, pues todo te va a ir bien? Dios nunca dijo eso. Pero siempre nos preguntamos, ¿por qué si estoy dando mi diezmo a Dios, ofrendo, por qué nunca me alcanza el dinero? Si Dios promete que me va a ir bien. Eso tiene que ver con el capítulo 1, lo vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Habacuc preguntándole a Dios, Dios, ¿por qué si somos tu pueblo escogido, por qué nos está yendo tan mal? ¿Por qué todo el mundo se aprovecha de nosotros? Los pueblos vecinos estaban oprimiendo a Israel y Habacuc, siendo un profeta, dice, Dios, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué está pasando? Y de eso se trataba el capítulo 1, ¿dónde estás, Dios? Vimos la semana pasada ese capítulo 1, ¿dónde estás? Habacuc preguntándole, pues no somos tu pueblo, ¿por qué nos va como nos va? Pero luego cuando Dios le contesta, como que a Habacuc no le gustó su respuesta. Porque tal vez Habacuc esperaba que le dijera, mira, no te preocupes, ya se va a acabar esto, yo me voy a encargar. Y no, sino que Dios le dice, ¿sabes lo que sigue? Los babilonios van a venir a invadirlos, los van a secuestrar y se van a llevar muchos de tu gente cautivos a Babilonia. Y van a sufrir aún más todavía. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, dice Dios, han sido desobedientes y tengo que castigarlos. Y van a venir los babilonios a invadirlos. Pregunto, ¿usted cree que a Habacuc le gustó esa respuesta? Él esperaba una solución, no que le dijeran eso. No sé si le ha pasado a usted cuando alguien está sufriendo y luego tú llegas, es que te acuerdas que yo te dije que no tomaras estas decisiones, te acuerdas que yo te dije que hicieras estas cosas correctamente, y le dices, yo no quiero que vengas a regañar, yo quiero que me des aliento, quiero que me ayudes, no que me regañes. Y de verdad, si no es en ese momento, cuando hay que recalcar que las malas decisiones te han llevado a la situación que hoy te encuentras, no lo vas a hacer en otro momento. Y por eso Dios dice, yo sé que están sufriendo y sé que les está doliendo, pero aún quiero que entiendan la razón por qué están pasando por esto, para que no vuelvan a pasar otra vez. Y dice, van a venir los babilonios y van a invadirlos y los van a hacer sufrir mucho más. Y luego dice Habacuc, pero sí, yo entiendo, Israel nos hemos portado mal, pero los babilonios son peores que nosotros. ¿Cómo los vas a usar a ellos para castigarnos? Y bueno, ese fue el plan de Dios. Ahorita están pasando por ese momento y van a pasar por un momento muy difícil en su vida. Como cuando tú sabes que algo difícil va a venir todavía. Estás pasando por algo difícil, pero no ha venido lo peor. Todavía viene algo más. Y dice Dios, yo quiero enseñarte cómo pasar por esa situación. Y vamos a estar hablando en este capítulo 2, si puedes avanzarle, qué hacer cuando estás en el pozo. ¿Qué hacer cuando estás en medio de lo más fuerte de la crisis? ¿Cómo reaccionar? Acuérdate que la semana pasada hablábamos, más que las respuestas, tenemos que buscar encontrar la correcta actitud. Porque preguntas siempre va a haber. Dudas siempre va a haber. El por qué. Aun cuando tengas la respuesta, va a surgir otra duda. Mejor es buscar la actitud. Y Dios quiere enseñarnos cómo pasar cuando estemos en ese momento difícil. ¿Se acuerda usted que Habacuc, qué significa Habacuc? ¿Alguien recuerda eso?
abrazar. ¿Quién dijo? Víctor, ¿verdad? Felicidades. Ramón lo dijo. Felicidades, Ramón. Habacuc significa abrazar, pero en un sentido de abrazar, de no soltar. Un sentido de lucha, de pelea, comparable con la lucha grecorromana. ¿Se ha fijado que la lucha esa donde se abrazan y hacen un candado y no lo suelta, no lo suelta? Ese luchar, como cuando Jacob se agarró del ángel y le dice, no te suelto hasta que me bendigas. Ese luchar, ¿verdad? Que se abraza porque quiere algo, está buscando algo. Ese es Habacuc. Está agarrado de Dios en el momento más difícil, se abraza de Dios. Dios, tengo muchas dudas, quiero que me contestes. La semana pasada hablábamos, no es malo preguntarle a Dios, cuando lo haces con la actitud correcta. No es malo preguntarle a Dios, ¿por qué me pasó esto a mí, Dios? Cuando lo haces con una buena actitud. Habacuc no era un rebelde, no estaba reclamando, no, simplemente estaba preguntando a Dios sus conflictos. ¿Qué hacer entonces cuando estamos pasando por ahí? Si usted ha pasado alguna vez, si usted está pasando hoy por un problema difícil, o algún día le toca pasar, hoy en esta mañana vamos a ver qué hacer en esos momentos de mayor dificultad. Y lo primero que debemos hacer es, ¿qué hacer cuando estás en el pozo? ¿Qué vas a hacer? Escucha, escucha. Hay que escuchar. Hay que escuchar para cuando tú preguntas y preguntas y preguntas. Hay gente que solo quiere hablar, pero nunca se toma el tiempo de, a ver, ahora voy a escuchar la respuesta. Hay gente que solo le gusta hablar. Ya en el capítulo 1, Habacuc estuvo preguntando, pero ahora a él le toca escuchar la respuesta. De verdad, hay gente que solo se la pasa quejándose. ¿Por qué esto, Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Y por qué esto? Ha escuchado mucha gente diciendo, ¿por qué hay guerra? Si Dios es buena gente, si Dios es bueno y misericordioso, ¿por qué hay tantos niños muriéndose de hambre? ¿Por qué hay esto? Pero no tienen un momento para escuchar a Dios. Característico de la mayoría de la gente que tiene este tipo de cuestionamientos, no se toman el tiempo de escuchar lo que dice Dios. Solo preguntan y preguntan y preguntan. Cuestionan, se quejan, pero no ponen oído a escuchar lo que Dios te tiene que decir. Y en Habacuc capítulo 2, versículo 1 dice, a ver, ¿cuántos tienen abierto el libro de Habacuc? Levante su mano el que ya tiene abierto el libro de Habacuc. Ok, muy bien. En el versículo 1 nos dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. O sea, Habacuc dice, ahora estaré atento a ver qué es lo que se me va a decir. Cuando dice, sobre mi guarda estaré, está haciendo alusión a una de esas torres de vigilancia, donde están alertas, nadie se duerme, nadie se distrae. Estaré alerta, toda la atención. ¿Cuántos vienen en esta mañana con esta actitud? Toda la atención, no me quiero desviar. Levante su mano, usted tiene oída toda la atención a ver qué te quiere decir Dios. Y que si suena el celular, apágalo, porque ahorita no quiero desviarme. Que si pasa el señor del panadero con el pan, no te vas a distraer. Que si llora el niño, espérame, déjalo. Yo no me quiero distraer. Eso es cuando es ahora, en este momento más crítico, en este momento más fuerte del problema, no me voy a distraer porque quiero escuchar lo que Dios me tiene que decir. Hay una historia de una mujer que iba en un avión y de repente algo pasó con los pilotos y se desmayaron. Entró a la cabina y vio que los pilotos estaban desmayados. Había una crisis y nadie sabía cómo ella era una de las tripulación, la de mayor grado en la tripulación del avión, y los pilotos habían perdido el conocimiento. Entonces empezó a buscar por el radio, hey, ayuda, díganme cómo hago para manejar este pájaro de acero, díganme cómo le hago, y cambiaba de canal. Hey, necesito ayuda, alguien que me diga cómo hacerle, y cambiaba de canal. Necesito ayuda, ayúdenme, alguien que me diga, y cambiaba a otro canal. Necesito ayuda. Total, finalmente este avión se estrelló. Y alguien dijo, ¿por qué nadie le dijo? Si había
era un avión de lo más moderno, piloto automático y cosas de esas, porque nadie le dijo cómo hacerlo. Y varias torres de control de varios estados le dijeron, es que le quisimos ayudar, pero siempre cambiaba y cambiaba y cambiaba. Nunca se quedaba a escuchar, nunca se quedaba a oír lo que le íbamos a decir. Era tan sencillo, pero nunca dio el tiempo de que se le dijera algo. Y a veces así somos. Preguntamos a Dios y no le damos el tiempo a que Él nos dé una respuesta respecto a lo que Él nos tiene que decir. El problema no es preguntar. El problema es que no nos detenemos a escuchar. Y Dios nos sigue hablando día con día, de muchas maneras. ¿Cómo te habla Dios? ¿Cómo te habla Dios? Tú le preguntas a Dios, oye Dios, ¿por qué esto? Dios, me está pasando esto. ¿Y cómo te habla Dios a ti? ¿Cómo? Bueno, la oración tú le hablas a Dios. ¿Y cómo te habla Dios? A través de la palabra. Déjeme mencionar aquí 4 cosas por medio de cómo Dios nos habla. 4 cosas así rápidamente de cómo Dios nos habla. Y la primera forma como Dios nos habla, ¿cuál es? Su palabra. Dios te va a decir principios elementales. En la palabra hay valores no negociables que Dios ha establecido y que dice, ¿sabes qué? Esto no se cambia por nada, esto así se hace. Así es que ya está establecido en la palabra y ni preguntes qué hacer cuando te enfrentas con esto. Mira, por ejemplo, un muchacho, una muchacha que le gusta un joven de su escuela, pero no es cristiano. Y ¿cree que esta persona va a ir? Necesito que Dios me diga si puedo ser novio de ella. O la muchacha, puede ser mi novio este muchacho. Son valores no negociables, bíblicos, que no se pueden cambiar. Eso ni se pregunta. Dios te habla a través de su palabra y hay cosas que ya estableció. ¿Me explico? Ya estableció, eso ni se pregunta. Pero dices, bueno, hay cosas menos obvias que esas. Y en esos momentos hay que preguntar a Dios. Hay que preguntar a Dios, hay que ir a su palabra y qué nos va a decir. 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda escritura es ¿qué? Toda escritura, desde Génesis 1:1 hasta el Apocalipsis 22, todo es ¿qué? Inspirado por Dios. ¿Y sabe qué significa inspirado? Eso viene del griego pneustos, algo así. Y tiene que ver con divinamente soplado por Dios. ¿Cómo le ha pasado, estudiantes, cuando estás en la escuela y no me sé nada del examen? Y le soplaron las respuestas. ¿A alguien le ha pasado? ¿A nadie le han soplado las respuestas? A nadie. Te fijas, aquí todos son bien estudiosos. Bueno, ¿ustedes han soplado las respuestas a alguien? Y luego ya saqué 100 porque me fue divinamente inspirado. No, eso no es divinamente, pero algo así, cuando sopla algo y Dios te quiere soplar su palabra. ¿Se acuerda usted en Génesis capítulo 2, allá cuando Dios creó al hombre y dice que formó del polvo de la tierra al hombre y luego sopló su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente? Ahí también está Dios soplando vida. Y cuando pasas por lo más difícil de un problema, lo más fuerte de una crisis, a veces tú necesitas que Dios venga y sople aliento de vida en tu interior a través de su palabra. Tú necesitas. Lo que menos debes de olvidar, lo que más debes procurar en esos momentos es aferrarte a escuchar palabra de Dios, porque ahí Dios te puede soplar un aliento de vida que te va a dar fuerzas para seguir adelante. Entonces no debes de descuidar la palabra de Dios en esto, cuando estás en esas crisis. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Mira, en otro tiempo. En otras versiones dice, en otras épocas o hace mucho tiempo. ¿Cómo hablaba Dios? ¿Cómo hablaba en otro tiempo? Por los profetas, ¿sí?
Dios hablaba en sueños, en visiones, a través de los profetas, pero dice claramente, en otro tiempo. ¿Sí? Así es que no me vaya usted a decir, ay, es que hoy anoche soñé que yo debo de casarme con fulanito y me voy a casar con él. No, o sea, hay que entender, tal vez te cayó mal la cena. Puede ser, el lomo de anoche te cayó pesado, la discada o la carne de puerco que comiste te cayó pesado. Pueden ser muchos factores que influyan en tu sueño, ¿verdad? Dice, en otro tiempo Dios hablaba a través de los profetas, pero en estos postreros días Dios nos ha hablado, ¿cómo? Por el Hijo, o sea, por medio de Jesucristo. Dios nos habla por Jesucristo. Y dice en Corintios que tenemos la mente de Cristo. Está aquí en su palabra. No hay otra forma de escuchar a Jesucristo si no es a través de su palabra. ¿Estamos de acuerdo? A Jesucristo se le escucha a través de su palabra. No esperes a que Dios venga y te diga lo que tú debes de hacer. No, sino a través de su palabra Dios va a venir y te va a hablar. En otro tiempo lo hizo de otra forma. Hoy lo hace a través de Jesucristo. Jesucristo, por eso se le llama el Verbo. En la Biblia, ¿sabía usted que a Jesucristo se le llama el Verbo? ¿Y qué significa verbo? Acción. O sea, la palabra en acción. Jesucristo vino a vivir la palabra para que nosotros pudiéramos tener un ejemplo de lo que hay que hacer. Entonces, estamos hablando de cómo es que Dios nos habla a través de su palabra. Pero también nos habla de otra forma. ¿A través de qué? De otros cristianos. Otros cristianos. Cuando tú tienes que pasar por esa crisis y dices, ¿qué debo hacer? Necesito que Dios me diga algo. Mi primera fuente es la palabra. Y luego voy a otros cristianos. A ver qué me aconsejan. Voy a buscar a cristianos que sean más maduros que yo. O que mínimo estén pasando o hayan pasado cosas similares a las que yo he pasado. Y mira lo que dice ahí en la Biblia. En Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, ¿qué pasa? Si no buscas una dirección sabia, vas a caer. Mas en la multitud de consejeros, ¿qué dice? Hay seguridad. O sea, yo voy a buscar a ver qué me tiene que aconsejar alguien que tiene más experiencia, alguien que tiene más madurez, que tiene buen testimonio, alguien que me ha visto cómo soy, que me ha ayudado a crecer, a mi discipulador, a mis pastores, a mis consiervos, a alguien voy a preguntarle. No voy a preguntarle a una persona que está peor que yo. ¿Me estoy explicando? Tienes que buscar esos consejeros. Hay otro pasaje en Proverbios 15:22, dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. O sea, hay gente que dice, yo no tengo que pedir consejo a nadie, yo sé lo que debo hacer. Bueno, los pensamientos serán frustrados. Es decir, va a haber fracaso, va a haber derrota. No va a haber victoria ahí. Más en la multitud de consejeros, ¿qué dice? Se afirman. O sea, ¿qué te aconsejó este? ¿Qué me están aconsejando qué me dicen mis consejeros? Y bueno, vamos a hacer un criterio para saber qué posición debo tomar en toda esta situación. Otro pasaje, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros, ¿qué? Fíjate, para hacer la estrategia se requiere ingenio, de verdad, o sea, hay gente, militares muy buenos para hacer estrategias, pero la victoria solo se va a obtener cuando se pide consejo, cuando buscas consejo. Ahí es donde está la victoria. Entonces, cuidado, no busques el consejo que te agrade, busca el consejo sabio. Hay veces que nos vamos con que, es que voy aquí y me aconsejan cosas que no me agradan. Voy acá y me dicen que haga lo que no tengo ganas de hacer eso. Y voy acá, este sí me dijo lo que a mí me gusta, con este me voy. No necesariamente el consejo nos va a agradar a veces. A veces el consejo no nos va a agradar. Y nos van a aconsejar cosas que no es lo que queremos hacer. Pero cuando es un consejo sabio, debemos poner atención y no terminar tomando decisiones solo en base a lo que nosotros queremos, a los deseos de nuestra carne, a los deseos internos, sino ver qué nos dice Dios en su palabra, qué dicen nuestros consejeros. Cuando tienes estas dos columnas bien cimentadas, créeme, vas por buen camino. Pero si una de ellas dos está fallando, una de esas dos no concuerda, cuidado,
hay riesgo. Vamos a ver una más. También Dios nos habla por su Espíritu. Es decir, también se le llama discernimiento. Es algo que solamente un hijo de Dios posee. Alguien que tiene el Espíritu de Dios en su corazón, Dios te habla a través de su Espíritu. Te da tranquilidad cuando ves que es de Dios. Pero cuando algo dices, sí, caray, no me da paz esto, no me da tranquilidad. Esto siento que no es de Dios. Algo no me checa aquí. Algo no suena bien. No me da buena espina. El mundo le llama la conciencia. En un cristiano esto es mucho más poderoso. Porque es el Espíritu de Dios hablándote, diciéndote, no es por ahí. Y no te sientes a gusto haciendo algo, participando en algo, cuando no es de Dios. ¿Alguien ha experimentado eso? ¿Sí? ¿Usted lo ha experimentado? Cuando esto se me hace que no es de Dios, no se me hace agradable, no me da paz en mi corazón. Pero cuando es de Dios, el Espíritu te da paz. Mira, un pasaje que nos muestra, Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará ¿a qué? A toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu dándote el discernimiento, Dios te habla a través del Espíritu diciendo, es por aquí o es por acá. Ese es el Espíritu de vida que Dios nos ha dado. Muy bien, vamos adelante. ¿Cuántos llevamos ya? Su palabra, otros cristianos, su Espíritu. Y otra cuarta forma como Dios nos habla es por las circunstancias. Por las circunstancias. Simplemente hay veces que quiero hacer esto, se cerró todas las puertas y no se pudo hacer. ¿Les ha pasado? Oye, yo tenía pensado ir, hace el último viaje que fui a Guadalajara, que fuimos mi esposa y yo vi el precio del avión, está barato, no, sí podemos ir, vamos, y no quiero manejar, me voy en avión, y fuimos, y cuando llegamos a comprar el boleto, ya había subido al doble. Pude haber dicho, no, sabes que no, mejor no voy. Bueno, nos fuimos en carro. Y al irnos en carro, pasamos por San Luis Potosí, pudimos visitar a los hermanos de San Luis, y lo fuimos a Guadalajara, pudimos estar ahí con los hermanos también, y venirnos el momento que nosotros quisimos, porque íbamos manejando. Creo que fue más bendición el viaje por haber ido en carro. Hay veces que Dios simplemente te dice, no es por aquí, te cierra la puerta. Bueno, buscar otras opciones, y a veces tú quieres entrar a un trabajo, este es el trabajo que yo quería, y de alguna manera inexplicable, sabes que siempre no. Caray. Y como que nos agüitamos y no nos acordamos que tal vez Dios cerró esa puerta porque no te quiere en ese trabajo. Yo quería entrar en tal prepa, en tal secundaria, en tal universidad, pero van 3 veces que voy a presentar examen y no lo paso. Y no pensamos de que a lo mejor es Dios cerrando esa puerta porque no te quiere ahí. Él te quiere en otra área. ¿Me explico? Dios también nos mueve de esa forma. Mira, bueno, antes de mencionar esa segunda cosa, ¿no se ha escuchado usted una ocasión Pablo, el apóstol San Pablo decía, he querido ir a Roma, pero no he podido ir? Muchas cosas me han impedido ir a Roma. Y Dios muchas veces lo detuvo de ir a Roma. Hasta que Dios le permitió ir a Roma, ya no regresó. Dios sabía cuándo. Dios sabía el momento. A veces nos aferramos a hacer cosas que Dios está cerrando puertas y queremos abrirlas a fuerza. No, hay que ser pacientes y no forzar las cosas. Tal vez Dios te está mostrando, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí. Y estamos aferrados, nuestra obsesión, estamos ahí aferrados. Tranquilo. También a veces Dios nos muestra las circunstancias. No se trata de obligar a que se abra la puerta, tampoco se trata de estar ahí sentado, bueno, a ver qué puerta me va a abrir Dios para irme por ahí. No, hay que movernos y Dios nos irá guiando hacia dónde ir. Muy bien, ya hemos hablado de cómo es que cuando estamos en medio de la crisis, cuando estamos en lo más profundo de este pozo de aflicción, hay que, ¿qué dijimos? Escuchar. Lo segundo que vamos a hacer cuando estamos en ese pozo es, ¿qué vamos a hacer? Escribir. Mira lo que dice ahí en Habacuc. Habacuc capítulo 2, y Jehová me respondió y dijo, ¿qué dijo?
Escribe la visión y declárala en ¿qué? Oye, si escribirla en pergaminos o escribirla en pieles, porque era lo que se usaba en aquel tiempo, era difícil. Grabarla en tablas era más complicado, ¿estamos de acuerdo? Era ver cincel y martillo. Grábala en tablas para que corra el que leyere en ella. O sea, para que el que la vea se entusiasme y vamos a correr. O porque le dio miedo y vamos a correr. Para que el que la lea va a tener que andar corriendo. Tal vez le da miedo al escuchar lo que tienes que escribir y va a tener que ponerse las pilas. Pero escríbelo, escríbelo, es la siguiente cosa que debemos hacer. Dios quiere que escribas cosas para que se grabe. Pregunto, ¿se acuerda usted cómo nos enseñaban las tablas de multiplicar? ¿Cómo te ponían? A hacer planas. Y 10 veces la tabla del 7. Y luego cuando te portabas mal, a ver, más hacer 1000 veces, debo portarme bien en el salón. ¿Sí o no? ¿A quién le tocó hacer ese tipo de planas? Aquí habemos varios, ¿verdad? Y los demás sé que están mintiendo. Alguna vez les pusieron. Pero ¿para qué nos ponen tantas veces? Para que no se te olvide. Y luego cuando viene la mamá y dice, y agarran, ¿por qué estás haciendo esto que te dije que no lo hicieras? Y qué bueno que la frase no es más larga porque los golpes siguen. ¿Para qué? Para que se grabe y se grabe y se grabe y se grabe. Dios siempre busca que se nos graben las cosas. Y dice, escríbelo. Cuando vas al súper, llevas una ¿qué? Una cartera llena de dinero. Pero si no llevas una lista, terminas comprando de más. O terminas con cosas que ni necesitabas y cosas que sí necesitabas ni las compraste. ¿No sucede eso? Ahora, hay gente que dice, no, yo no hago lista. Y se van y por cada pasillo, esto quiero. Esto también lo quiero. Esto también lo quiero. Y otro dice, no, yo llevo aquí mi lista, voy aquí, limpieza, vamos directamente al punto de limpieza, esto y esto y esto y esto. Comida, vamos al departamento de comida, esto y esto y esto y esto. ¿Cuál es mejor? ¿Con lista o sin lista? Y si no llevas lista y la esposa le dice al esposo, oye, ve al mercado y me traes esto y esto y esto y esto. Y va, kilo de tortillas, litro de leche, huevos, tomate. Kilo de tortillas, litro de leche, huevos, tomate. Kilo de tortillas, litro de leche, huevos, tomate. Ahí va. Y no es raro que ya cuando está allá le marca por teléfono, ¿qué me encargaste? ¿Por qué? Porque no escribió. Por eso Dios no quiere que luego le estemos preguntando, Dios, ¿qué me dijiste? Otra vez vamos a preguntar, ¿por qué esto? Y dice, ya te lo había dicho antes, ya te lo enseñé, pero no escribiste. No escribiste. A los que están en el curso de Hijos del Trueno se les enseña, vas a hacer una predicación, agarras tu pasaje y ¿qué es lo primero que tienes que hacerlo? Después de leerlo 15 veces, ¿qué haces? Escribirlo a mano. Alguien decía, ¿y si lo saco copias? No, escribirlo a mano. ¿Y si le tomo una foto y lo escaneo y lo paso a la computadora? No, es escribirlo a mano. Porque cada palabra la estás pensando cuando estás escribiendo. Los reyes en la antigüedad, Dios ordenaba, cuando asciende un nuevo rey al trono, debe hacer una copia de las escrituras por su propia mano. El nuevo rey pudo haber puesto a muchos escribientes, pónganse a copiarme la escritura. No, él solo. Él personalmente debía escribirlo a mano. Cuando pasas por esos momentos de crisis, Dios te habla. Y Dios quiere que escribas lo que Dios te está diciendo. Dios quiere que escribas. No está mal, que ahí no estaría mal, sería muy recomendable que lleves un diario. Dios hoy me dijo esto y lo escribas. Hoy fui a mi tiempo de lectura y Dios me está mostrando esto y escribirlo. Escribirlo. Eso te ayudará a recordar. El escribir es un cuadro de lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu corazón. Dios quiere que no se te olviden las cosas. Y cuando pasas por esos momentos de crisis, Dios quiere que no se te olvide la lección. Como esa mamá que agarra la chancla y te dije que no hicieras.
para que no se le vuelvan a dar ganas de volver a portarse mal y no se le olvide. Cuando estás pasando por esa crisis, Dios quiere grabar cosas en tu corazón y que no se te olvide nunca. Mira, vamos a este pasaje en 2 Corintios 3:3, dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con ¿qué? Está escrita con el Espíritu de Dios vivo. No está escrita en tablas de piedra. ¿Está escrita en dónde? En las tablas de carne de tu corazón. Dios quiere escribir esos principios eternos en tu corazón. Y a veces por eso nos pasa por esas crisis, porque está escribiendo cosas. Es un cuadro. Tú escribes en el papel, Dios escribe en tu corazón, para que no se te olvide nunca. Mira, yo tengo en mi Biblia, tengo 2 Biblias, una Thompson grande, que antes usaba mucho, hoy uso esta. Ya está viejita también, pero no la he querido jubilar todavía. Tengo un montón de cosas subrayadas. A veces subrayamos en la Biblia estudios. En Discipulado 2 aprendemos a referenciar los estudios. ¿Se acuerdan? Esta secuencia de estudios la voy marcando en la Biblia. Pero hay otras veces que subrayamos la Biblia en momentos que Dios te habló. Y lo subrayas y le pones la fecha y pones notas ahí. Aquí Dios me habló y me dijo esto. ¿Cuántos lo han hecho? Levante su mano. Si usted no lo ha hecho, yo le invito a que lo haga. Cuando usted pase por esos momentos y que Dios te mostró algo en su palabra, subráyalo, ponle notas, ponle fecha y ponle para que tú recuerdes, para que si más adelante necesitas recordarlo, tú vas ahí y recuerdas lo que Dios te dijo en ese momento. Eso es escribir la visión. No nomás que entró por un oído y se vaya por acá. Busca que lo que Dios te diga sea remembrable. Que dejes un ancla ahí, un ancla a la que tú puedes volver cuando sea necesario. Escribir es un cuadro de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ya mencionamos qué hacer entonces cuando vamos por esta crisis. Ya mencionamos, primero fue escuchar. Y segundo, escribir. Si a usted no le gusta escribir, empiece a hacerlo. Empiece a hacerlo, empiece a escribir lo que Dios le muestra cada día. Y luego vamos a ver la tercera cosa que hay que hacer. ¿Qué hacer cuando estamos en esa crisis? Ya escuchamos, ya escribimos, ahora ¿qué hay que hacer? Esperar. Guarde silencio a propósito. Porque a nadie le gusta esperar. ¿Estamos de acuerdo? Si vas a la tortillería y está la fila hasta afuera, ay, no, mejor la compro acá, las que ya están empaquetadas. Y vas a cortarte el cabello a la estética y está llenísimo, no, mejor vengo otro día. Vas a sacar tu credencial de IFE y ves que está llenísimo, no, mejor saca una cita. Aunque vayas al doctor y es que hay una filota de gente que necesita ver al doctor, a menos que estés muy enfermo te quedas, si no, vengo después. ¿Verdad que no nos gusta esperar? Sin saber que en la esperar, en tiempo de espera se cultiva la paciencia. En el tiempo de espera se fortalece nuestra fe. En los tiempos de espera es cuando nos parecemos a Dios en paciencia. Mira, ahora lo que le dice Dios a Jacob. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, ¿qué dice? Otra vez, aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Por fin, ¿tardará o no tardará? Dice, aunque tarde, espéralo. Muchachas que quieren un novio, aunque tarde, ¿qué dice? Espéralo. Chicos que quieren una novia, ay, quiero novia, es que me gusta la chica que está ahí. Aunque tarde, espérala. ¿Sí? Aquellos matrimonios que están anhelando tener un bebé y no han podido. Si Dios te promete
Fíjate, si Dios te ha prometido que te lo va a dar, a conceder, aunque tarde, ¿qué haces? Espéralo. Esperar no es estar así tronándote los dedos y que, oh, ya. Esto es tener paciencia. Ya se le decimos a Dios, Dios, dame paciencia, pero dámela ya. Dame paciencia, pero dámela ya la quiero. No, así no se puede. Esperar es con tranquilidad, con calma. El no tener paciencia es no tener paz. El no tener paz te produce estrés. Y el estrés te produce muchas enfermedades. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, Dios te dice, espera, y esperar es tener paciencia. Así es que cuando estamos pasando por esos momentos de crisis extremas, la tercera cosa, hay que esperar. Porque cuando Dios promete algo, es 100% seguro que te lo va a cumplir. Solo falta esperar. Es cuando Dios nos coloca en esa zona de espera. ¿Cuánto tiempo? No sé. Esperar es parte importante del andar con Dios. Esperar es parte importante del ser cristiano. No somos los únicos. Moisés, el gran líder del Antiguo Testamento, ¿sabía usted que pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas que ni eran de él? Ahí estuvo, esperando, antes de sacar al pueblo de Israel de Egipto. José, ¿cuántos vinimos al campo de verano y escuchamos las historias de José, el soñador? Pasó cerca de 2 años en la cárcel, después de que ya Dios le había dicho que iba a ser de él algo grande, una gran persona, y que muchos se le iban a inclinar en reverencia. Y sin embargo ahora está en la cárcel y supo esperar. Otro personaje fue el apóstol Pablo. Como en la Biblia leemos en el libro de los Hechos y está ahí todo en secuencia, pensamos que sucedió aquel momento en que Dios tumbó a Saulo del caballo con aquella luz y se convirtió, y lo más adelante ya lo vemos predicando. No, pasaron cerca de 13 años desde ese día hasta que dio su primer mensaje, hasta que empezó a ser un misionero. Cerca de 13 años. Y pudo haber dicho, Dios, tú me llamaste y no estoy haciendo nada, estoy aquí sentado en la silla de una iglesia. No estoy haciendo nada. Hay que esperar el momento. Como espera una mujer embarazada los 9 meses. Muchos achaques, otros no tanto, en algunos casos. Pero estamos con paciencia, ¿verdad que sí, Luz? ¿Y llegó y valió la pena? ¿Verdad que sí, Meli? ¿Y quién más está por aquí? Uzi, no está Uzi, Lupita. Estamos esperando con paciencia. Pero no estás, ya que venga, ya quiero que nazca. No, tranquilo, paciencia. Eso es el saber esperar. Por más que pongas 9 mujeres embarazadas, no van a tener un niño en un mes. ¿Estamos de acuerdo? Hay cosas que deben esperar. El tiempo correcto. Y así es como Dios nos dice, una vez que ya escuchaste, ya escribiste, hay que esperar. Porque los que esperan en Jehová, ¿qué dice Dios? Los que saben esperar en Dios y no están de desesperados, de que ya quiero que Dios me diga qué debo hacer, ya quiero que Dios me responda, ya quiero, y Dios no me dice, Dios no me ha dicho. ¿Sabes qué va a pasar? Las personas que son así terminan actuando de acuerdo a sus propios deseos, no de acuerdo a lo que dice Dios. Es esperar con paciencia. Y los que saben esperar en Dios tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque supieron esperar el momento, el tiempo de Dios. Dios nunca llega tarde, Dios nunca llega temprano, nunca llega antes de tiempo, siempre llega en el momento exacto. En el momento que tú necesitas un novio, Dios te lo va a dar. Amén. Chicas, en el momento que necesitas un esposo, Dios te lo va a dar. ¿Estamos de acuerdo, chicas? Ahora déjame decirlo otra vez. Muchachas solteras, en el momento que tú necesites un esposo, Dios te lo va a dar. ¿Estamos de acuerdo? Dios nunca llega tarde, Dios nunca llega antes de tiempo, llega en el momento preciso. En el momento que Dios necesite
darte un trabajo que tú siempre has soñado y siempre has querido estar ahí, en el momento que Dios quiera dártelo, y Él sabe el momento, Él te lo va a dar. Dios sabe cuándo va a retirar de ti esa enfermedad, Dios sabe cuándo pondrá otra. Dios sabe cuándo sales de ese problema familiar o cuándo vendrá otro. De verdad, es esperar. Esperar. Vamos allá a Habacuc. ¿Cuántos tienen su Biblia abierta en Habacuc? En el capítulo 2, versículo 6. Vamos a ver, ahí ya nos habla de las 5 aflicciones de Babilonia. ¿Por qué le dice esto Dios a Habacuc? Porque Habacuc le está diciendo, oye, pero si los babilonios son peor que nosotros, ¿cómo es que a ellos les va bien y a nosotros mal? Y dice, no les va bien. Hoy los estoy usando para corregirlos a ustedes. Estoy usando a los babilonios para perfeccionarlos a ustedes, pero a ellos les va a ir mucho peor. A los babilonios les va a ir peor. Y allí en esos versículos de Habacuc encontramos lo que se le llama las 5 aflicciones de Babilonia. Cosas que Dios está diciendo en contra de Babilonia y que van a venir. ¿Cuándo? Simplemente le dice, espérate, tú tranquilo, pero va a venir. No voy a leer todos los versículos, vamos a leer el 6. Dice, no han de levantar todos estos refrán sobre él. Eso lo leen en su Biblia, eso no lo puse aquí. Dice, y sarcasmos contra él, o sea, contra Babilonia, y dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Primera aflicción. Segundo ay, o segunda aflicción, versículo 9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Otras cosas hablando en contra de Babilonia, cosas terribles que van a venir contra Babilonia. Tercer ay, en el versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Cuarto ay, versículo 15, o cuarta aflicción. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que te acercas tu yet y la embriagas para mirar su desnudez. Cuando está hablando de dar a beber, no se está hablando de dar de agua, sino está emborrachando. ¿Sí? Dice, ay aquel que hace eso. Quinto, versículo 19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. No voy a hablar, no es el tema hablar de cada uno de los 5 aflicciones, o más quiero mencionarle, aquí Dios menciona 5 cosas que van a venir en contra de Babilonia. Así es que si Habacuc pensaba, ellos son peores que nosotros, ¿por qué nos castigas? Es que a ellos les va a ir peor, a ellos les va a ir peor. Pero hoy necesito corregir al pueblo de Israel. Así es que ahí está la profecía también en contra de los malvados. Sin embargo, el versículo 20 termina diciendo, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Dios confirma su justicia. Al final de cuentas, Dios es justo y esos babilonios van a recibir su merecido castigo, aún peor que los israelitas. Así es que así van a pasar las cosas. Simplemente no te desesperes, tranquilízate. ¿Qué hacer mientras esperas entonces? Habacuc 2, ahí donde tienen su Biblia abierta, el versículo 4. En el versículo 4, Habacuc 2:4 dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Más qué? Mas el justo por su fe vivirá. Aquí es donde Dios le está diciendo a Habacuc, mucha gente que no es recto reclaman, se enorgullecen, piensan que lo merecen todo, piensan que a ellos les debe de ir bien y les está yendo mal. Y la pregunta es, ¿qué hemos de hecho bien para que nunca nos pase nada malo? ¿Cree usted que somos merecedores de todo el bien y toda la bendición?
Dice, aquel que se enorgullece reclama, aquel que no es recto de corazón está siempre quejándose, pero el justo, ¿qué? Porque cuando pasas por ese momento de crisis extrema, solo te agarras de Dios por fe. Lo que Dios está diciendo aquí, muchos se quejan, muchos están llorando, pero mi gente vive por fe. Mis hombres, mis mujeres, mis hijos viven por fe. Y aquí en el momento de más fuerte crisis es donde se requiere de toda la fe que Dios te ha permitido tener. Mientras que llega el cumplimiento de esa promesa de Dios, mientras que llega la respuesta de Dios, mientras que llega la salida de ese problema, Dios sigue diciendo, mi gente vive por fe. ¿Está usted dispuesto a vivir por fe en esos momentos difíciles? O sea, es decir, dicho de otra forma, no vivimos por lo que vemos. El Hijo de Dios no vive por lo que ve, vivimos por lo que no vemos. Vivimos por lo que no vemos. Y ahí está la gran diferencia. 2 Corintios 5:7, no lo voy a leer porque simplemente es muy cortito, dice, porque por fe andamos, no por vista. Para los que anotan es 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. El problema es que nos acostumbramos a lo que vemos, al dinero que podemos contar, comida que podemos probar, cosas que podemos palpar. Y Dios te dice, eso no tiene nada que ver con fe. Eso no tiene nada que ver con fe. La fe es estar seguro de lo que no ves. Ahí nos agarramos, de lo que no vemos. No somos los únicos. En Hebreos capítulo 11 encontramos lo que es el salón de la fama, de los grandes héroes de la fe. No lo voy a leer todo, usted lo puede leer en casa si quiere, pero ahí nos habla primeramente que por fe creemos que Dios creó todas las cosas. ¿Usted cree que Dios creó todas las cosas? ¿Usted lo vio? ¿Por qué lo cree? Eso se llama fe. Ahora, no solo nosotros, dice, Noé construyó un arca para salvar a su familia, un arca donde ni siquiera había mar. Ni cerca había un lago, ni un río. Está construyendo un barco gigantísimo, donde en aquella época que nunca había caído agua del cielo, no sabían ellos lo que era llover, no sabían lo que era la lluvia. Y Noé le dijeron, construye un arca, y él la construye. ¿Por qué la construyó? Por fe. Por la fe, Abraham dejó su país, dejó su territorio, dejó su familia, su parentela, para empezar una nación, porque Dios le dijo, ve. Y no es fácil decir, oye, ve, perfecto, ya estoy listo, ¿a dónde vamos? No te voy a decir, tú camina, yo te digo para dónde. No es fácil. ¿A dónde vamos? Tú vente, tú sígueme. ¿Pero dónde? No veo, no te veo. Queremos tener el GPS ahí, y queremos ver el punto final, y queremos ver la ruta, y Dios te dice, no te voy a mostrar la ruta, solamente te platico el final. El final va a ser que vas a construir una nación. Dios te dice, no te voy a mostrar la ruta, solo te digo que un día vas a tener una plenitud en Cristo. Un día vas a tener una gran profesión, pues, si eres hoy un estudiante obediente a Dios. Vas a tener una carrera, una licenciatura, una maestría, un doctorado. Y Dios te dice, vas a tener una buena familia si hoy sabes escoger una buena pareja, un buen noviazgo, dejándote guiar por Dios. Dios te muestra el punto final y Dios te dice, bueno, ahora por fe, sígueme y vamos hacia donde yo te quiero llevar. Por fe, el pueblo cruzó el Mar Rojo. No es fácil ir caminando hacia donde está el mar, ir caminando, ya se acabó el camino, síguele caminando. Y cuando tocan sus pies el mar y se adentran un poquito, oye, ya estamos parados en el agua, métete más adentro, y de repente el agua se abre. Eso es por fe. Por fe, grandes hombres hicieron cosas. ¿Se acuerda usted de Sara? Siendo de 90 años y toda la vida estéril, por fe se embarazó. Moisés dirigió al pueblo de Dios y lo sacó de Egipto por fe. Él no era un estratega militar. Él no era un gran líder hasta ahí. Solamente había dirigido ovejas. Había cuidado ovejas. Y ahora Dios le dice, tú vas a guiar al pueblo. Tal vez muchos aquí dijeran, oye, yo no me imagino, yo estoy seguro que un día Rito y Siria no se imaginaban que un día iban a ser el copastor de esta iglesia. ¿Lo pensabas? Por fe estás ahí. Oscar y Luz
ni se imaginaban que iban a estar aquí como uno de los líderes de esta iglesia. Y cada uno de ustedes, puedo hablar de cada uno de los líderes. Cuando yo llegué a la iglesia ni siquiera me imaginé que un día Dios me fuera a llevar ahí, pero por fe seguimos adelante. Hoy en día el hermano Benjamín Robles y su esposa, su G y su familia están buscando de Dios a dónde Dios los quiere llevar. Tal vez están en ese momento difícil, en Dios, ¿para dónde debo ir, Dios? Y por fe ellos saben que Dios los va a llevar al campo misionero. Porque no tenemos el dinero para mandarlos. Todavía no tenemos un lugar, pero por fe Dios va a hacer algo y los va a llevar a ese lugar donde Dios los quiere. No sin desesperarse, Dios los va a llevar a ese momento. Por fe destruyeron las grandes ciudades. No por las armas, no por el poderío militar. Por fe destruyeron grandes ciudades. Por fe estuvo Rahab, Gedeón, Sansón, David, Samuel, y la lista sigue ahí en Hebreos 11, léala usted. Gente que no vio, pero se mantuvieron como viendo al invisible. Se mantuvieron como si lo estuvieran viendo y palpando. Se estuvieron como viendo al invisible, dice Dios. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, Dios espera que te mantengas con fe. Cuando llegas a esos momentos, recuerda que la gente de Dios vive por fe. Cuando hay problemas en el matrimonio y ya sabes que ya estamos batallando, busca de Dios, pregunta, escucha, escribe, espera. Cuando hay problemas en la familia y tus hijos no quieren obedecer, se quieren ir de casa. Cuando tus hijos dices, ya estoy grande, ya quiero hacer lo que yo quiera. Tú dices, ya le expliqué, ya le hablé. Escucha de Dios, escribe y espera. Espera. Cuando estás en ese problema de salud, en tu persona, en tu cuerpo, o en algún familiar, algún ser querido, escucha de Dios, ¿qué te tiene que decir? No sé si ustedes sepan, actualmente mi mamá sigue batallando con su rodilla. Ahorita está en México internada en el Hospital Central Militar, ya tiene ahí varios días. Parece que nada le puede quitar ese dolor. Y parece que aunque se va a operar, y parece que aunque se opere, ese dolor no saben de dónde viene. Los médicos no han sabido qué hacer. Antes caminaba un poco con un andador. Ahora no soporta ni siquiera estar acostada. Está ahí. Y como el pabellón donde está es de puras mujeres, y mis hermanos, uno tiene su esposa, el otro ya no tiene esposa. No hay mucho quien la cuide. Una de mis hermanas se tomó 15 días de vacaciones para estar allá con ella. Es un momento difícil. Creo que no solo para ella, es para toda la familia. Usted sabe lo que es tener a tu mamá enferma. Tú sabes lo que se siente ver a ese ser querido doliendo si no soporta la dolencia. Y no puedes hacer nada. Simplemente preguntas, Dios, ¿qué hacer? Cuando pasas por esos momentos, simplemente le preguntas a Dios, dame tu instrucción. Dime qué debo hacer. Dime qué debo hacer. Hace años yo recuerdo cuando un joven que crecimos juntos en Saltillo, un día él enfermó y su padre me platicaba, se le dolía y cuando estaba doliéndose de lo más fuerte en su cabeza, decía, papá, ayúdame. Era un joven, ayúdame papá, ayúdame. Dice su papá, y yo no podía hacer nada, yo lo veía y me sentía impotente, y me sentía peor cuando me decía, papi, ayúdame. Aquel joven murió finalmente. Pero ¿quién no ha pasado por esos momentos cuando tú quieres hacer algo y no puedes y te duele más todavía ver el sufrimiento de alguien y dices, ¿qué puedo hacer, Dios, aquí? Y es cuando pensamos, si Dios me ha bendecido en otras cosas, yo sirvo a Dios, busco a Dios, trato de ser ejemplo, he ayudado a mucha gente, ¿por qué no me ayudas a mí ahora? Es cuando dice Dios, tranquilo, hay una promesa para ti, solo espérala. Espérala. Vendrán mejores días. Espérala. Dios quiere perfeccionarte. A través de esos momentos difíciles, Dios quiere escribir en tu corazón.
lecciones eternas que nunca las vas a olvidar. Yo quiero preguntarte, ¿cuántos han pasado o están pasando por algún momento así difícil? Levante su mano. ¿Cuántos estarían dispuestos a decirle a Dios, Dios, háblame, yo quiero escuchar tu voz? ¿Cuántos quisieran decirle a Dios, Dios, tengo muchas preguntas, Dios, y quiero externarlas, quiero abrir mi corazón con buena actitud, quiero preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué quieres hacer de mi vida? ¿Qué quieres lograr? Yo le invitaría a que en una oración ponga delante de Dios esos sufrimientos. En este momento, todos juntos. Cierre sus ojos y dígale a Dios, ¿qué es lo que está pasando, Dios? ¿Hasta cuándo voy a estar así? ¿Hasta cuándo mi familia va a estar sufriendo? ¿Hasta cuándo los malvados se van a seguir gloriando de mi sufrimiento? ¿Hasta cuándo mis hijos van a agarrar el camino correcto? ¿Hasta cuándo me vas a escuchar, Dios? Pero también espera. En estos días Dios te va a hablar en su palabra. Dile a Dios, Dios, muéstrame una luz a través de tu palabra. Dime qué es lo que debo hacer. Y dile, Dios, lo voy a escribir. Y voy a esperar con paciencia. No me voy a desesperar. No voy a dejar que otras cosas me impulsen a actuar hasta que tú me digas el momento. Dios que estás en el cielo, muchas gracias por este buen tiempo de enseñanza que hemos tenido. Gracias porque a través de este libro de Habacuc nos enseñas cómo actuar, cómo reaccionar en esos momentos difíciles. Cuando estamos en medio de lo más profundo y lo más oscuro del pozo, de aflicción, de desesperanza, de preguntas sin